Bueno, muchísimas gracias. Un año más, que además no es un año más por presentar el anuario, sino que debemos asumir que estamos en un escenario diferente. El anuario de este año rompe por completo con lo que ha sido la línea tradicional de este producto. Veréis que ya no tiene ese empaque de anuario, de libro, de biblioteca, sino que es un formato mucho más arrevistado, precisamente porque, como el presidente indicaba, estamos en momentos de cambios continuos, y evidentemente hay que innovar, hay que apostar, hay que hacer cosas diferentes, ¿no? Y este anuario pretende eso. Muchísimas gracias a los ponentes, en especial a Anne Gregory, la presidenta de la Global Alliance. Thank you very much for coming to Spain to present this important yearbook, as well as Global Alliance for allowing DIRCON to host this important event. So we are sure that we are going to organize a successful event with the support of all our members. Empecemos presentándoos o empecemos con el tema del agradecimiento, porque evidentemente todo este tipo de publicaciones, de iniciativas, de planteamientos cuentan con el apoyo de infinidad de organizaciones, de directivos que apuestan de forma decidida por estos planteamientos, con lo cual muchísimas gracias a Kantar Media, a Marco de Comunicación y a Gas Natural Fenosa por patrocinar este importante producto. Y luego también a nuestros anunciantes, ¿no? La verdad es que es espectacular, ¿eh? Un año más, y hay que decirlo también, el producto ha batido su récord de recaudación y más de 50 empresas han apoyado comercialmente este producto, que es sin duda un gran referente. En el ámbito específico de nuestros partners, nuestros compañeros de viajes, pues también ese guiño a estos nuevos partners. Excelentes noticias. Este año se ha incorporado como partner máxima categoría de DIRCON Iberdrola, y la buena noticia también es que recientísimamente Telefónica ha anunciado que se incorpora también a la máxima categoría de DIRCON a partir del 1 de julio, con lo cual, bueno, pues cada vez un mayor refuerzo de compañías de referencia apoyando esta casa común de los comunicadores. El anuario, lo ha comentado María, es nuevo en muchísimas cosas. La verdad es que cuando diseñamos o pretendimos diseñar qué podíamos hacer en un año histórico para DIRCON, entendíamos que ese año histórico, por la Global Alliance y la organización de este Congreso Mundial, requería un producto único. Un producto único que va a tener por primera vez también en su historia una difusión internacional. El anuario va a llegar a todas las asociaciones de comunicadores del mundo, una pequeña tirada que se ha hecho para cada una de esas organizaciones. Se va a entregar a la documentación de los cientos de directivos de los 5 continentes que van a venir a España. Está en inglés y en castellano, y tiene como principal novedad, lo vais a ver un poquito más delgado, una figura esbelta que en otras ediciones, porque hemos sacado el directorio, que ocupaba más de la mitad del contenido, para desarrollarlo a través de una app, con lo cual vais a tener a golpe de dedo, a través de vuestro smartphone, 3.500 contactos de forma inmediata, con todos los datos a través de vuestra tablet o de vuestro smartphone, ¿no? Con lo cual damos ese paso tecnológico donde seguro que alguno echará de menos el soporte papel, pero bueno, digamos que tenemos que ir avanzando, y además os puedo asegurar que cuando os familiaricéis con el app, porque al final se ha diseñado una app específica para este tema, para que lo podáis descargar vía iOS o vía Android, pues vais a tener una facilidad total para poneros en contacto con esa red mundial de 3.500 contactos. Un guiño, un gesto también especial a una consultora que nos ha ayudado a realizar este producto. Se realizó un concurso, se presentaron varias empresas, la empresa Brando de Navarra, he visto también por aquí a sus directivos, han hecho un trabajo magnífico, un trabajo complejo, por querer enfrentarnos también a este nuevo escenario. Con lo cual también, gracias a ellos por ese apoyo en el diseño. Entrando en los contenidos, una pincelada muy rápida. 150 páginas de reportajes, de informes, de tribunas, de entrevistas, de estudios. Yo no querría ponerme o entrar en el detalle de ese contenido, pero es la primera vez que una publicación nacional española es capaz de reunir a 13 presidentes de asociaciones de los 5 continentes, de Australia a Nigeria, pasando por Europa, pasando por China, por Japón. Hemos hablado con muchísima gente, con muchísimas organizaciones, precisamente para definir un producto en base a lo que dicen los verdaderos protagonistas de la comunicación a nivel mundial. Hemos tenido una suerte inmensa de organizar este Congreso Mundial, pero de tener el pretexto perfecto para que desde España, desde DIRCON, desde la comunicación en nuestro país,
pudiéramos contactar con todos estos perfiles comunicacionales de primerísimo nivel para analizar qué está ocurriendo en cada uno de esos países. Más de 45 firmas de expertos internacionales de todos los ámbitos y una serie de conclusiones transversales. Entender que en los 15 minutos que me quedan de presentación, definir cuáles son las grandes tendencias mundiales de la comunicación en base a lo que el contenido del anuario recoge estaría imposible, con lo cual simplemente algunas pinceladas para motivaros a la lectura, ¿no? a devorar ese contenido que a buen seguro nos va a deparar muchísimas sorpresas. Se ha comentado y se va a comentar a lo largo de la presentación. Es una de las funciones directivas, la dirección de comunicación, más afectadas por el nuevo entorno. Los cambios permanentes a los que se están sujetando las organizaciones y esa escucha activa del DIRCON, el ser consciente de esos cambios del entorno para ponerlos al servicio de la cultura corporativa y poder influir en el desarrollo de nuestras organizaciones, nos hacen o nos obligan a estar en alerta permanente. Es más complejo que nunca todo, pero también hay una mayor oportunidad que nunca. Yo lo digo en esa clave de que debemos aprovechar ese escenario. Y además, la profesión está demostrando capacidad de reacción. Es verdad que seguimos con un espíritu crítico y muchas veces de falta de comprensión de lo que es nuestra tarea dentro de las organizaciones, pero creo que a nivel mundial se están consiguiendo grandes avances y eso es una buena noticia. Y España también está aportando su importantísimo granito de arena al desarrollo de la profesión a nivel mundial. Cada vez se profesionaliza más la profesión, cada vez integra la dirección de comunicación más disciplinas. Cada vez hay una mayor interrelación entre el marketing y la comunicación, se desdibujan las fronteras. Y eso es una oportunidad, pero también una amenaza. Son muchos los directores de marketing que, aprovechando de ese desdibujamiento de las fronteras, están ocupando un territorio que por defecto debería ser siempre compartido con el enfoque corporativo. Pero eso es la realidad. Con lo cual, retos muy importantes con respecto a este tema. Si tuviéramos que definir en términos digitales también las diferentes tags que aparecen en la mayor parte de las entrevistas, de los comentarios, de las conversaciones que se han tenido con todos estos líderes mundiales, aparecen palabras como multimodal, tecnología móvil, influencers, globalización, multiculturalidad. Seguro que os suenan los términos, pero es que están en todas las conversaciones. Es un eje transversal que nos une a todos, todos estamos en esta clave. Tenemos una gran oportunidad, pero vamos a tener que seguir trabajando muy duro. Es absolutamente imprescindible. Y simplemente algunas pinceladas de nada menos que la comunicación por continentes, la estructura que ha seguido el anuario. África es el eterno continente de las oportunidades, de nuevo aparece una vez más. De verdad que esperemos, ¿no?, que la inestabilidad política que se vive en muchos de estos continentes acabe apaciguándose, porque es verdad que primero se busca la estabilidad política y económica para luego comunicar. Es imposible plantear escenarios lógicos de comunicación cuando se está en medio de un conflicto bélico o cuando simplemente no existe Estado, ¿no? Pero hay una gran sensibilidad por parte de los comunicadores en África para seguir adelante y para empezar a implementar teorías y planteamientos que se pueden ver en otras partes del mundo. Angola y Sudáfrica son la avanzadilla. Nos ha llamado mucho la atención que están estos países bastante bien estructurados, aunque les queda por demostrar ese rol estratégico de la comunicación. Kentice Tikolo, presidenta de la Public Relations Society of Kenya, dice que el Gobierno debe poner en marcha los mecanismos necesarios para concienciar sobre la formación en relaciones públicas. Y viene a hacer la referencia de que el Gobierno está presente en todo, los gobiernos están presentes en todo, y en ese sentido todavía tienen que alinearse con un planteamiento más occidental en la clave de independencia o la capacidad de decidir sin el consentimiento o la aprobación de los gobiernos. El marketing es el paraguas de la comunicación en África. Hay que asumirlo, queda mucho camino por recorrer para que se alinee con el resto del mundo. Sin embargo, el social media está obligando a las asociaciones y organizaciones africanas a movilizarse. El contenido reivindica su protagonismo y, por supuesto, el DIRCON también mira a la alta dirección. Y por defecto, como no podía ser de otra forma, hay una gran tendencia a que la mayor parte de los directores de comunicación de grandes y medianas compañías en el continente africano se han formado fuera, realmente porque no existe la posibilidad de formarse en universidades o en estudios estructurados dentro del continente. América Latina, dinamismo económico y social. Todos sabemos y hemos visto con cierta envidia cómo está evolucionando América Latina durante los últimos años. Inmersos en una terrible crisis económica en Europa y en España y en algunos otros países, hemos visto con admiración
el cómo en este caso estos años no han sido tan malos para América Latina, que son países y es un continente que por defecto en líneas generales ha crecido de forma sistemática. Brasil y Argentina son los dos países más avanzados. Brasil, evidentemente, no es América Latina, pero sí que es un gran referente. Existe una asociación, se llama Berger, que es un referente a nivel mundial y ha sido siempre muy proactivo en el mundo de la comunicación. Y en Argentina, el Consejo de Relaciones Públicas de la República Argentina, pues también está muy estructurado y muy avanzado para el tema. Del monólogo político a la conversación ciudadana, países donde en muchos de ellos el populismo, la presencia de líderes que han arrastrado masas y que por defecto han liderado el discurso, pues tienen que enfrentarse ahora a un nuevo escenario donde aparecen nuevos influencers y donde el pueblo tiene voz, tiene voto. Luego Corujo nos comentará más en detalle, pero es muy interesante cómo se habla de esto, ¿no? Y hemos querido también destacar ese Chief Perception Officer, ¿no? El DIRCON es el CPO, la antena de la organización, ¿no? Dice Carlos Bonilla, socio y vicepresidente de la firma de América Latina AB Estudio de Comunicación. Bueno, yo creo que el DIRCON aparece de nuevo en América Latina como ese escuchante activo, ¿no? de todo lo que acontece. El PR Manager no solamente debe comunicar, sino también entender los negocios. Ese es otro claim que aparece de forma sistemática en todo lo proveniente de América Latina. El Mundial de Fútbol, la verdad que de Brasil, pues ha representado un gran hito para la comunicación y en estos países se está muy pendiente de los desafíos digitales y se está evolucionando paso a paso desde lo que son las relaciones con los medios, que nos suena a todos, sigue siendo uno de nuestros principales core, a un escenario más pegado a la estrategia. Con lo cual están avanzando rápido, alentados por el desarrollo económico y con unas claves muy interesantes de lo que está aconteciendo en este continente. En el caso de de Asia, hemos dado alguna pincelada de algunos de los países más significativos. El potencial de las relaciones públicas en China, en concreto, es brutal. Crecimientos del más de 30% anual en número de firmas, en número de contratos, en lo que está moviendo el negocio de las PR en China. Pero es verdad que está todo o mucho por hacer, ¿no? ¿Qué significa para 1.400 millones de chinos Facebook, Twitter o WhatsApp? Pues solo unas siglas, ¿no? Poníamos aquí. Realmente, y como sabéis, plataformas como Qzone, Weibo o WeChat son las referencias allí. Es una forma absolutamente diferente de entender la comunicación en base a plataformas diferentes, aunque con cosas que nos unen, ¿no? Digamos que es una occidentalización orientalizada, donde ellos tienen su propia idiosincrasia, su propia particularidad y demuestran su fortaleza con plataformas específicas que por defecto ponen trabas hacia una parte del mundo que en concreto en este país representa nada menos ni nada más que 1.400 millones de posibles consumidores. José Manuel ha comentado también antes el número de millonarios, ¿no? que ya existe en este país. Hay más de 150 millones de chinos que tienen un poder adquisitivo superior a la media europea, con lo cual imaginaos el potencial de consumo. Solo hay 10 universidades en el país y solo hay 2.000 agencias de comunicación, 2.000 en un universo de 1.400 millones de consumidores. Y además, bueno, pues también deciros que no hay muy poca gente formada en comunicación porque precisamente provienen de otros entornos. En India, simplemente una pincelada para deciros que se están integrando bajo el paraguas de la comunicación también las distintas áreas como la comunicación interna o el tema de la RSC. En Japón, y es muy interesante, el presidente de la Public Relations Society of Japan, el presidente el José Manuel Velasco japonés, pues tuvimos una conversación muy interesante con él en la clave de que él hablaba, precisamos el liderazgo del DIRCON para no doblegarnos a presiones internas y externas y aplicar el sentido común y la justicia. Yo no sé si es un planteamiento muy japonés, pero estamos todos trabajando en esta nueva línea de que el DIRCON debe ser el garante de la verdad, el que debe defender a ultranza el core de las organizaciones basado en la conciencia, ese gran claim que vamos a debatir todos en el futuro y que para los japoneses pues está absolutamente claro. Dos pinceladas sobre el tema de Indonesia. En este caso ellos están muy preocupados sobre las nuevas relaciones entre países y continentes, que son los grandes retos de estos países. Están evolucionando también hacia la visión estratégica. O, por ejemplo, interesante también la pincelada de Oriente Medio y algo que nos llamó mucho la atención, el sistema Falah. El sistema Falah es una estructura de recursos hídricos compartidas que al final permite que el agua llegue pues, a todos los puntos donde es necesaria ese agua, ¿no? Bueno, pues allí hablan del sistema Falah para referirse a la comunicación.
que no viene a ser otra cosa que todo está controlado, todo está conectado. Lo que se ve en la superficie, el mundo árabe, no es más que una parte de la realidad. Para hacer comunicaciones en estos países, muchos de ellos que adolecen de planteamientos democráticos, pues es necesario meterse en la implicación específica de lo que es el contexto, la idiosincrasia y países donde no existe evidentemente esa democracia, ¿no? El sistema Falak en Oriente Medio. En el caso de Europa, esto ya sí nos resulta más conocido, ¿no? Nos hemos acercado a la EACD, la Asociación de Comunicadores Europeos, a UPRERA, las principales asociaciones, y desde luego ya os sonará. Seguimos reivindicando ese rol estratégico, se está avanzando y con toda sinceridad estamos a la avanzadilla mundial junto con Estados Unidos con respecto a las mejores prácticas en comunicación. Es en Europa, en el continente europeo, y es en Estados Unidos donde por defecto se miran otros continentes como Asia, como África, como Oceanía, con respecto a las buenas prácticas. El director de comunicación ya está en el comité ejecutivo, en un 25% de las grandes y medianas empresas, 93% tiene titulación universitaria. Y por incidir un poquito más en ese detalle, pues deciros que los departamentos de comunicación han aguantado mejor la crisis de lo que muchos esperaban. Y entre otras cosas porque muchos han confundido marketing con comunicación y han asociado la crisis a reducir el presupuesto publicitario. Pero eso por defecto es una pata de la comunicación. El planteamiento corporativo ha aguantado en líneas generales, pese a que siendo críticos, pues un 31% de los DIRCON europeos reconoce que redujo su presupuesto y un 21% llegó a reducir capital, pero fijaos a la inversa, ¿no? Más del 80% consiguió mantener la estructura de personal que tenía o un 70% no se vio obligado a reducir el presupuesto. Lo que comentábamos, cada vez convergen más el marketing y la comunicación, estamos en un escenario totalmente diferente donde el contenido es el rey. El contenido, el storytelling, el crear historias, el conseguir que las marcas tengan alma, es el nuevo escenario en el que los DIRCON tenemos que trabajar, y además no de una forma aislada, sino de una forma transversal e incorporando todos los departamentos y directivos de los comités ejecutivos. Una pincelada a España, a DIRCON, pensar que es una oportunidad histórica. DIRCON, a través de su anuario, va a tener una tarjeta de presentación que va a llegar a todo el mundo. El anuario DIRCON estará en Australia, estará en Oceanía, estará en África. Vamos a ser un referente, si no lo somos, mundial de la comunicación. Tenemos el reto y la oportunidad increíble de organizar un evento mundial como es el World Public Relations Forum. La comunicación corporativa en España es DIRCON. Existen muchas asociaciones, pero no hay nada parecido a una estructura que, por defecto, y como lo sabéis, camina ya a los 1000 socios. 1000 socios, éramos 480 hace 5 años. Estamos prácticamente en todos los territorios españoles, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Castilla y León, Galicia, Canarias, Andalucía y País Vasco están a punto de incorporarse a la red nacional y tenemos una fuerte pegada internacional, o por lo menos desde luego este año estamos en el foco del planeta. Con lo cual, bueno, hemos hecho también un avance de la situación de la profesión en España con respecto al 2000. Ahí tenéis los datos, no voy a incidir, pero también es muy interesante que lo podáis ver. Y además, esto no lo digo yo o no lo decimos nosotros. El último estudio de la EACD, el Euromonitor, que es el estudio europeo que hace de la Asociación Europea de Directores de Comunicación, incide en algo muy importante y de lo que debemos estar orgullosos. DIRCON es referente en Europa y la asociación mejor valorada por sus socios de todas las asociaciones del continente, con lo cual también agradeceros esa sensibilidad, en tanto en cuanto, como veis ahí abajo, el 50% de los socios considera que la asociación local está haciendo un grandísimo trabajo para la evolución de la profesión a nivel mundial y europeo, con respecto a otros porcentajes que están por debajo en otros países, con lo cual el Euromonitor nos dio esta sorpresa agradable de que la asociación está muy bien valorada por parte de sus asociados. Aquí tenéis algunas de las publicaciones, no me voy a detener. Terminando ya, comunicación orientada al éxito y al resultado. En el tema de Estados Unidos, pasando de Europa hacia Estados Unidos y Canadá, el gran referente mundial en posicionamiento estratégico sobre el rol del DIRCON, sin duda, es Estados Unidos. Allí no se discute el liderazgo del DIRCON. No se discute. Pero también es verdad que para muchos es el Chief Marketing Officer y está orientado al negocio. Comunicación es igual a negocio y están obsesionados y están haciendo un grandísimo trabajo en el tema de la medición.
Lo que hemos detectado es que están muy avanzados en el tema de la monitorización y de la medición. Y además no se pelean sobre si la definición es DIRCOM, PR o marketing. Generalmente aparece una figura que es el Chief Marketing Officer, que es el que se impone, el que coordina la comunicación de forma transversal y muy alineada al negocio. Yo creo que hay un mensaje también interesante de que por defecto las organizaciones exigen, ¿no?, esa monitorización y ese retorno, ¿no?, de la inversión que se hace en comunicación, y que por defecto pues pudiera ser uno de los paradigmas. Ahí está ese Chief Marketing Officer. El ámbito digital es el gran reto. Hoy veía a Jorge Díaz Cardiel, que es otro de los colaboradores del anuario, que había llegado a Estados Unidos y había venido aquí para la presentación del anuario. En ese sentido, simplemente una referencia con respecto a la comunicación política norteamericana, ¿no?, que es el mejor ejemplo de cómo influir en la opinión pública a través de la comunicación. Lo cierto es que la política tiene un peso específico muy importante, hay grandes líderes de comunicación trabajando para los políticos y todo esto se puede extrapolar, implementar también en la comunicación corporativa. Con lo cual, bueno, ahí tenéis también toda esa información. Algunas declaraciones de Daniel Teach, que es el co-chair del Congreso Mundial. Estuvo también el año pasado aquí con nosotros. Él habla de que el DIRCON es el guardián de la reputación de las empresas, pero algunas consultoras, o de las consultoras más importantes en Estados Unidos, lo tenéis también en el anuario, nos hablan del Big Data, de la interpretación de los macrodatos, de identificar el futuro para saber o para definir cuáles son las claves que deben tener en cuenta los DIRCON para poder aportar valor añadido a sus organizaciones. Último continente, Australia, Oceanía, con Australia y Nueva Zelanda. Simplemente algunas casi curiosidades, ¿no? Desde las antípodas, pues es interesante saber que, por ejemplo, en un país como Nueva Zelanda, el 75% de las profesionales de las directoras de comunicación son mujeres, ¿no? Con lo cual reivindicar ese rol absolutamente aplastante de un género en un país como Nueva Zelanda. Es un país pequeño también. Por ejemplo, ellos se quejaban de que con motivo de la crisis muchas empresas habían deslocalizado sus oficinas en Nueva Zelanda y se las habían llevado a países asiáticos o a Australia, ¿no? Y bueno, pues sobre todo los grandes retos, de nuevo, es el tema del social media, la fragmentación de los medios y las audiencias. Tenemos un grandísimo reto, una grandísima oportunidad. Yo creo que solamente en situaciones difíciles y complejas es cuando se ve la verdadera talla de la profesionalidad de las organizaciones, de la profesionalidad de los directivos. Lo que estamos viviendo, el entorno dificultoso, complejo, es una gran oportunidad porque somos gente capaz de definir el futuro de las organizaciones. Jamás ha habido un momento más emocionante y exigente que esta realidad para vivirlo, y tenemos una oportunidad única. Se llama World Public Relations Forum en Madrid, el 21, 22 y 23 de septiembre. Os esperamos a todos, y con respecto al anuario, solamente deciros que lo disfrutéis y que lo recordéis. Muchísimas gracias.